Bienvenidos, planetarios y planetarias. Comenzamos este recorrido misterioso por algunos lugares abandonados o encantados de España, donde la historia y la leyenda se entremezclan. Si quieres saber cuáles son, sigue con nosotros hasta el final. El sanatorio de Sierra-Espuña. Empezó a ser construido como sanatorio antituberculoso en el año 1913. La streptomicina permitió dar el alta a gran número de pacientes, que fueron desalojando el sanatorio. El resto fue trasladado a Albacete y en 1962 el edificio fue cerrado. Entonces, el Ayuntamiento de Murcia, reunido en sesión plenaria el día 24 de mayo de aquel año, pidió la reapertura en los años 80, donde fue transformado en un albergue juvenil. Finalmente, fue abandonado en el año 1995. La leyenda negra del edificio había crecido demasiado y aún crecería más. Algunos de los pocos jóvenes que pasaron la noche en el lugar aseguraron haber escuchado lamentos y ruidos inexplicables. Incluso alguien reveló que el espectro de una extraña dama, vestida de blanco, se paseaba por los corredores abandonados. De hecho, incluso existen peticiones de traslado de varios miembros del personal al cuidado del inmueble. La fenomenología paranormal sucede en la primera planta, y más concretamente en los pasillos que unen la parte reformada con la más antigua, que ha permanecido intacta desde su cierre, hace más de 45 años. Ambas zonas están separadas por una puerta, tras la cual se construyó un tabique para impedir el paso al sector más antiguo. Algún testigo todavía vivo de cuando el sanatorio se trataba la tuberculosis narra cómo se sacaban a los fallecidos por la parte trasera, creyéndolos muertos, para llevarlos a un depósito que se había construido fuera del recinto. Y cuando el carretero introducía los cuerpos en los ataúdes para bajarlos al crematorio, algunas veces los cadáveres revivían y comenzaban a golpear con fuerza la tapa del ataúd, lo que daba unos sustos de muerte al carretero. Los miembros de la SIP fueron testigos de otros sucesos a los que no encuentran explicación. Escuchábamos las cinternas de los váteres funcionar, algo inexplicable porque allí no hay agua. Voces en la parte superior del edificio, risas y pisadas. Sensaciones de pánico en un edificio que parece no haber dejado escapar las almas agonizantes que un día recorrieron sus pasillos en otros tiempos. Uno de los casos más sorprendentes sucedió hace unos años, mientras un grupo de militares pasaba la noche en el sanatorio. Uno de ellos, quien hacía guardia, despertó a los demás con una ráfaga de fusil. Iba destinada a un ente de color verde, que heló la sangre de cuantos lo vieron. En la actualidad, el sanatorio es muy frecuentado por parapsicólogos y se encuentra por decenas las supuestas psicofonías registradas. Lo que nadie niega es que el edificio condensó durante décadas la agonía de tantas almas y tantas tristes historias que lo convirtieron en el vestíbulo del cementerio. El Cortijo Jurado, ubicación Campanillas, Málaga. Este cortijo de 2 plantas fue construido a mediados del siglo XIX por una familia muy poderosa en la España de aquella época, los Heredia. Su gran fama se debe a que introdujeron la línea de ferrocarril en España. Según la leyenda, en la época en la que vivía esta familia en este cortijo pasaron cosas terribles. Para empezar, el matrimonio tenía una hija, Tola, a la que tuvieron que cortarle el brazo y le pusieron uno de madera.
Por ello, fue repudiada y encerrada en la torre hasta que misteriosamente falleció. Los Larios, otra familia poderosa que residían en el cortijo Colmenares, muy cerca de este, también estuvieron involucrados en estos sucesos macabros. Todavía, en el siglo XIX, comenzaron a desaparecer niñas en Campanillas, muy cerca de la zona donde estaba ubicado el cortijo jurado, y luego aparecían asesinadas tras ser objeto de vejaciones y rituales satánicos. Los Heredia no tardaron en ponerse en el punto de mira de las acusaciones de los asesinatos, ya que entre los años 1990 y 1920, 5 mujeres de edades comprendidas entre 18 y 21 años fueron encontradas asesinadas en la orilla del río cercano al cortijo. Existía un túnel secreto que comunicaba el cortijo jurado con el de Colmenares. Esto fue difundido por un vecino de la zona, Manuel Martín, que siendo un niño en el año 1932, como muestra de valentía ante sus amigos, se coló dentro del cortijo cuando no estaban sus moradores. Se introdujo por un pozo situado en el patio trasero, que le llevó a una caverna subterránea, donde partían túneles en varias direcciones. Según su testimonio, recorrió el túnel más de 2 kilómetros hasta que llegó a una puerta cerrada a cal y canto, supuesto cortijo de los Larios. En el camino de vuelta accedió por otros pasadizos, donde se encontró máquinas de tortura y nichos con huesos. Los fenómenos paranormales que más abundan son voces, sombras y susurros. Hay diversas psicofonías. En Internet podéis encontrar numerosas investigaciones realizadas por grupos de investigación y podéis comprobar todos estos fenómenos. Sanatorio de Agramonte. Ubicación: Monte Moncayo, Zaragoza. Situado en las faldas del monte se encuentra este edificio de 3 plantas construido en 1930. Cuando empezó la Guerra Civil, en 1936, quedó abandonado y cuando acabó pasó a ser un sanatorio antituberculosos. Cesó su actividad en 1978 y desde entonces está abandonado. Es uno de los sitios más famosos de España en cuanto a actividad paranormal, ya que se han obtenido multitud de psicofonías y muchos son los testimonios de gente que ha sido testigo de sombras, cambios bruscos de temperatura y ruidos extraños. Actualmente se encuentra en un avanzado estado de derrumbe, pero muchos son los que siguen visitándolo. Realmente es difícil describir las sensaciones que se tienen cuando uno entra en este sanatorio. Psiquiátrico Infantil La Humanitat. Ubicación: Cheste, Valencia.
Se encuentra algo escondido, muy cerca del circuito. Existe poca información acerca de este centro de salud mental. Se sabe que fue infantil y que fue abandonado sobre el año 2000. Fue construido durante el franquismo y tuvo que ser cerrado debido a un incendio que, según dicen, provocó una interna del hospital. Después se comenzó a construir un nuevo edificio justo al lado, pero se desconoce el motivo por el cual no llegó a terminarse. El psiquiátrico mantenía a sus pacientes en sus habitaciones, tanto comunes como individuales. Debido al grado de discapacidad o de la enfermedad, eran colocados en habitaciones con ojo de buey para ser observados continuamente. Son bastantes los casos de gente que ha sentido sensaciones extrañas en los pasillos. Sobre todo se escuchan pasos. Existen varios testimonios, pero quizá uno de los más conocidos sea este de dos investigadores que fueron allí a pasar la noche. Nosotros, hace más de un año que estuvimos en el manicomio. Nos llevamos la tabla Ouija, pero nadie se atrevió a hacerla allí. Yo llevaba mi péndulo y sobre la tabla realizamos un amigo y yo una serie de preguntas. El espíritu que se manifestó se llamaba Alejandro, era rubio y decía tener síndrome de Down. Decía que se ahogaba y que le picaba la piel, pero que nadie le quería rascar. Mi amigo Manu y yo salimos de la habitación acolchada con arañazos en la espalda, notando perfectamente las uñas del niño que nos lo había hecho. Actualmente el edificio está bastante derruido, pero sigue siendo visitado por gente que va a investigar. Y para finalizar este recorrido por algunos de los lugares abandonados y encantados de España, el preventorio de Aigües de Busot. Ubicación: Aigües de Busot, Alicante. Así como los sanatorios se dedicaban a la asistencia y curación de enfermos, los preventorios tenían la función que el propio nombre indica: prevención del desarrollo y propagación de enfermedades, como la tuberculosis infantil. Este preventorio, situado a 20 kilómetros de Alicante, fue construido en 1844 por el conde de Casas Rojas, don José, que en un principio levantó dos edificios, uno para los clientes menos acomodados y otro, el Hotel Miramar, para los clientes más pudientes. El Hotel Miramar cerró hacia 1920 y en 1936 él fue adquirido por el Estado y se convirtió en este Preventorio Nacional Infantil destinado al tratamiento de niños con tuberculosis. Cuando se erradicó la tuberculosis, el preventorio se cerró. En el año 1967 quedó abandonado. El edificio fue adquirido en 2006 por Valentín Botella, presidente del Hércules, con el fin de ser restaurado y construir un nuevo balneario. En 2010 estaba previsto que el proyecto estuviera terminado y abierto al público. El balneario incluía un hotel de 5 estrellas, piscinas, termas, masajes, saunas, salas de relax, gimnasio, zona deportiva, sala de convenciones y restaurante. El complejo contará con 120 habitaciones y otros tantos alojamientos de 1, 2 y 3 dormitorios. Los jardines que rodearán el complejo contarán con plantas medicinales, árboles frutales y senderos peatonales.
En este preventorio se han encontrado hallazgos romanos. En cuanto a los fenómenos paranormales, es diverso. El investigador por todos conocido como Pedro Amorós, presidente del SEIP, en la revista Enigmas, dedicó un artículo a este preventorio en la edición de septiembre de 2002. Detallaba cómo mientras realizaba un reportaje fotográfico había captado con su cámara digital la figura de un monje franciscano. Hay constancia de 3 personas adultas que murieron en el preventorio. Una enfermera murió quemada en un incendio que se produjo en la habitación personal, otra muerte por insolación y otra por enfermedad. Se han realizado sesiones de Ouija y varias personas afirman haber visto figuras humanas que luego desaparecen, así como el sonido de voces extrañas. Testimonio de un antiguo interno del preventorio. Pasillos largos, sombríos e inciertos. No se sabía dónde acababan, ya que muchos accesos estaban prohibidos a los niños. La percepción era la de un laberinto tétrico, en el que uno no se debería aventurar. Siempre se caminaba en fila, solo era de chicos. Las ventanas de los dormitorios permanecían abiertas, incluso por la noche. El frío obligaba a usar antiguas camisetas de felpa. Era frecuente tener sabañones debidos a las bajas temperaturas. Para ir al lavabo había que solicitar previamente papel higiénico a otro niño, que tenía la responsabilidad de administrarlo con mesura y luego dar cuenta de ello. Casi nadie iba solo a los lavabos por la noche, por el miedo de andar solos por corredores y pasillos. Los comedores estaban en la planta baja y la luz natural era escasa, por lo que se complementaba con luz eléctrica. A los niños que se orinaban en la cama por miedo a salir de sus cuartos de noche, se les exponía en el aula, después del desayuno al día siguiente, envueltos en sus correspondientes sábanas mojadas. Después, a la hora de comer, se les ponía juntos y apartados en una misma mesa. El olor a orín era tremendo. El dinero de los niños se administraba por un empleado y existían normas muy estrictas para ello. Ningún niño podía pedir dinero propio más allá de lo establecido. Normalmente era para comprar materiales de trabajos manuales y correspondencia como sobres, sellos, hilos, cartones, celofán, pegamento, etc. Las visitas de familiares eran muy escasas. Las monjas eran muy estrictas, sobre todo una, Sor Tránsito. Ella era la que más humillaba a los niños, sin importarle la edad de los mismos. No creo que muriesen muchos niños, ya que aquel sitio era un preventorio y no un centro para enfermos graves o terminales. Había una vigilancia sostenida sobre la evolución del estado de salud de los niños. El programa médico se cumplía a rajatabla, no se hacía ejercicio físico. Según el nivel de salud de los pequeños pacientes, se les conocía como pocho, pocho relativo, relativo, relativo alta y alta. Al llegar a este nivel, los niños volvían a casa. Y aquí finaliza este camino misterioso a través de España, visitando algunos de los lugares abandonados y encantados más famosos, donde, y como dije al principio, la historia y la leyenda se unen. Solo queda investigar en nuestras propias carnes y sobre el terreno para saber qué tienen de ciertas. Si les ha entretenido este vídeo, pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Les estaría muy agradecido. También pueden encontrar esta información en planetamisterio.net.